en este, Uy, ¿qué pasó? que se están tomando notas, Ah, ok. están grabando. En este momento, para una empresa entrar al mercado, no es solamente el costo administrativo, sino el costo real de las comisiones que están envueltas. Para una empresa que por primera vez, que puede ser una pyme un poquito más grande, entrar al mercado, tiene que cancelarle a la Sunaval, le tiene que cancelar al estructurador, le tiene que cancelar al que coloca. Es muy difícil para una empresa. Y además, generalmente esas pymes que económicamente son exitosas no tienen los balances adecuados. Entonces, visto todo esto, yo quiero que Francisco, que es el doliente principal que tenemos aquí, nos explique cómo es el financiamiento a través del mercado de capitales. Hola, buenos días, ¿cómo están? Primero que nada, gracias a Nori y a Francisco y a los organizadores y bueno, a todo el panel de invitados. Creo que tienen una experiencia, una vasta experiencia en todo lo que es el mercado de capitales. Sí, como decía Noris, yo como doliente, no sé, Francisco, si podemos pasar la otra lámina. Yo como doliente del mercado y de todo lo que es el financiamiento para empresas, definitivamente creo que sí es una oportunidad, ¿ok? En el caso personal de nosotros como empresa, venimos del 2018, en donde, bueno, sabemos que el crédito bancario desapareció y que una empresa en crecimiento necesita capital de trabajo, obviamente, y bueno, nosotros encontramos en el mercado de valores una alternativa para financiar ese capital de trabajo y algunos proyectos. Tal como lo dice Noris, hay un problema con los plazos. Obviamente los plazos son muy cortos y normalmente en el país, y lo digo porque nosotros producimos, pero traemos materia prima, también traemos productos importados, bueno, el capital de trabajo rota en unos plazos no tan eficientes. Entonces, bueno, eso nos pone una presión en el flujo de caja importante, ¿ok? Pero bueno, yo sí creo, para nosotros ha sido una alternativa. También, como decía Noris, y lo hemos vivido, el tamaño y la liquidez del mercado de valores todavía no nos ofrece, o sea, los papeles comerciales que nosotros emitimos, y tenemos 8 o 9 años emitiendo papeles comerciales, la verdad es que tiene un mercado secundario ínfimo, no hay mercado secundario para los papeles. Entonces, bueno, yo creo que eso es una necesidad del mercado, ¿ok? Yo creo que ha habido un crecimiento en las emisiones privadas. Nosotros fuimos de los primeros. Yo me acuerdo cuando nosotros sacamos la primera emisión, ¿no?, en el año 2018, 2019, que había la mega devaluación. Empezamos por emitir $1 millón y cuando terminamos de sacar, cuando nos autorizó la Sunaval, que en ese momento era mucho más lenta, terminamos emitiendo $30.000 porque no había emisiones en dólares, sino en bolívares, y terminaron siendo como $35.000 de $1 millón cuando metimos la solicitud en febrero de ese año. Obviamente eso ya se solucionó, en el caso de las emisiones indexadas y las emisiones en dólares, y hoy en día no tenemos el problema de que los bolívares se licúen por la evaluación. Pero bueno, sigue siendo un tema, como decía Noris, los plazos probablemente no son los más expeditos. En la aprobación, los plazos de aprobación de las emisiones de papeles, y los costos, aun cuando los costos financieros como tal son competitivos, si lo ves contra las demás oportunidades que hay en el mercado venezolano, que habían, por lo menos hasta finales del 2025, cuando complementas con los costos de estructuración, con todos los costos asociados a la emisión, la verdad que terminan subiendo y terminan siendo mucho más elevados probablemente que lo que es el costo financiero como tal. Pero definitivamente para las empresas creo que sí es una oportunidad. En el caso de nosotros la hemos aprovechado y te permite diversificar las fuentes de financiamiento. En nuestro caso, no solo yo lo veo por la fuente de financiamiento, sino
cuando tú vas al mercado internacional, nosotros tenemos proveedores y tenemos tanto materia prima como el producto terminado, obviamente todos están afuera, y de alguna manera tú dices que emites algún tipo de por la bolsa de valores, así sea la bolsa de Venezuela, creo que eso te da un plus y la gente te ve de una manera diferente a nivel internacional. O sea, para nosotros, sin lugar a dudas, ha sido un plus. Yo creo que el tema de que saben que tienes que tener un gobierno corporativo, que tienes que tener tu contabilidad al día o la información financiera, eso le da a las empresas internacionales un poco más o lo ven a uno con un poco más de seriedad a la hora de querer hacer negocios con la empresa. Entonces, Cuéntame de los obstáculos que tú ves en el mercado, en qué quizá quisieras hacer como que el mayor énfasis de cuál es la dificultad mayor que tienes como emisor, Francisco. bueno, yo creo que viendo lo que decía José Tomás, Ramiro y Noris, yo creo que la baja profundidad y liquidez en el mercado es la primera, para mí es el primer obstáculo. Obviamente, como les comentaba, no hay, para nosotros en el caso de los papeles y algunas obligaciones que tenemos ahorita, no hay mercado secundario, o sea, es un mercado primario que tienes que pelearlo con las casas de bolsa y hasta ahí llega probablemente la colocación y los montos hoy en día tampoco son muy elevados. Obviamente los inversionistas todos son institucionales en el caso del mercado, no todos, pero yo diría que el 95% por lo menos de nuestros papeles los compran los fideicomisos bancarios. Y eso, bueno, te ata a que tienes que tener la disponibilidad, a que los tiempos de los fideicomisos, obviamente, dependiendo, por lo menos en diciembre, que es un mes muy malo, los fideicomisos, los pocos fideicomisos que hay hoy en día, porque obviamente sabemos toda la parte salarial, todo lo que lleva de los fideicomisos tampoco tiene una liquidez muy grande, entonces, bueno, eso es para nosotros es algo que se debe mejorar, la liquidez en el mercado. Yo creo que la transparencia y calidad de la información financiera es un obstáculo y es una oportunidad. No todas las empresas en Venezuela tienen la información financiera, como decía Noris, al día, sobre todo esas pymes o esas empresas que a lo mejor no tienen toda la experiencia. Eso es un costo de entrada bastante elevado, ¿ok? Porque obviamente bajo la ley que hay hoy en día, bueno, te solicitan toda la información financiera y que esté todo al día y tú tienes que entregar la información financiera todos los meses. Entonces, bueno, eso yo creo que es un obstáculo para muchas empresas. Los costos, como les decía, si bien los costos financieros son competitivos, cuando tú sacas, y lo veíamos que en la presentación de José Tomás, que el costo financiero es un 13%, el interés en papeles comerciales y en la mayoría de los instrumentos de renta fija que se emiten, pero cuando tú le sumas los otros costos asociados, hay un incremento importante en esa tasa efectiva de interés. Entonces, yo creo que ahí se puede hacer algo y tratar de hacerlo un poco más liviano, esa parte para las empresas que quieren entrar al mercado de valores. Yo creo que el financiamiento para las pymes, y lo hemos hablado, yo creo que eso es una oportunidad que hay en el mercado, pero creo que hay que hacer unas modificaciones en la ley para que pueda ser más accesible, sobre todo con la información y como información financiera hay que mostrar. Yo creo que hay una oportunidad importante en la ley. Bueno, yo creo que las casas de bolsas y sí creo que han hecho un papel importante, y lo decía José Tomás, la parte de educación financiera, creo que es muy importante, y ahí las casas de bolsas tienen un papel preponderante, ¿ok? Como está aquí, efectivamente, o sea, yo creo que ese poder traer más inversionistas a la mesa y darle, para generar confianza a esos inversionistas, toda la transparencia operativa y todo lo que pueda hacer el mercado y las casas de bolsas en pro de los inversionistas, eso es una parte importante. Y bueno, aquí les decía, para generarle confianza a los inversionistas, yo creo que obviamente tiene que haber transparencia en la información que muestran las empresas, un gobierno corporativo sólido. Tenemos que tener una información financiera clara y oportuna. Eso es uno de los grandes retos que tenemos todas las empresas que estamos en el mercado.
Y bueno, tratar de tener las auditorías y las calificaciones de riesgo confiables para que los inversionistas puedan confiar en esa empresa en la cual va a invertir. Yo les voy a hacer una pregunta a todo el panel. ¿Qué es lo que está hablando Francisco? La transparencia y cómo manejar una emisión para una pyme. ¿Qué opinan ustedes? Y esto yo lo discutí mucho cuando se estaban trabajando en la ley del 2015. Siempre tiene que haber como una especie de Chinese, una muralla china, como decían antes los americanos, que eso se acabó allá. Tiene que haber una división entre la parte que está haciendo la emisión, estructurando una emisión, y aquella que lo va a colocar. Si los dos temas están en una misma institución, puede no haber transparencia, puede no haber educación verdadera para que la gente pueda sentirse cómoda y comprar. Yo siempre he discutido que debe ser separado el que emite al que coloca. No sé qué opinan ustedes. No sé, José Tomás, o puede hablar de esto, o Ramiro. ¿Me oyen? Ahora sí te oímos. Sí, definitivamente eso que dice Nori es cierto. El tema es que sin duda alguna hay un conflicto de interés cuando se diseña y se estructura una emisión porque hay intereses conflictivos. El que estructura la emisión debe lograr que sea lo más transparente, que la información sea cierta, que la empresa esté en buenas condiciones financieras para pagar esa emisión. Mientras que el que coloca lo que está buscando es ganarse una comisión y no le importa mucho, claro, tiene que tener ciertos niveles morales y éticos, pero hay un conflicto definitivo. Ahora, eso en teoría es realista, es cierto, pero en la práctica es bien difícil. Más cuando los volúmenes que estamos manejando en la casa de bolsa son muy bajos. Entonces, tener separado esas funciones en la realidad lo hace complicado. Eso no solamente existe aquí, existe en los Estados Unidos también. Yo recuerdo, tengo un amigo mío, banquero, que me decía que siempre trabaja con un banco que solamente hace los análisis financieros y no hace la colocación, porque ese conflicto de interés es evidente. Esa es mi opinión. Bueno. Creo que lo que atenúa también un poco, lo atenúa, obviamente no resuelve esto, pero en el caso de los papeles comerciales en Venezuela son los bancos, los fideicomisos, los principales tomadores, y ellos pasan por sus comités de riesgo, tanto el fideicomiso como por el del banco, que a veces incluso pueden tener discrepancias con la calificación de riesgo como con cualquier otra cosa, es decir, pasan por allí. Es distinto cuando sales en ventas masivas, qué sé yo, a jubilados o a fondos de pensiones, otras cosas que puedan tener menos mecanismos de defensa, pero creo que lo que mencioné José Tomás, el tamaño del mercado también y la necesidad de la casa de bolsa de no perder ingresos que se le presenten delante, pues tratando de capturar las dos etapas, ¿no? Así es. Ok, gracias. Ahora me gustaría que entráramos como a hablar con Carlos Navarro sobre las perspectivas futuras. ¿Te parece, Noris, que hablemos de eso entonces? Claro, yo creo que es muy importante, sobre todo de lo que decía José Tomás, ¿no? Y el mismo Ramiro, que hacen falta nuevos actores. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo ves en términos de crecimiento y qué instrumentos financieros ves en el camino? Y si ves que se requiere alguna reforma estructural, cuéntanos un poco tu visión sobre eso, Carlos. Carlos, ¿está muteado o algo así? Perdón, ya.
Ok. No, pero primero estaba agradeciendo, ¿no? Estar en este panel, imagínense, con el señor José Tomás Carrillo. Pero fue a propósito, entonces, que estabas muteado. No, para nada. Todo lo bien. contrario. Bueno, sí, fíjate, Francisco, déjame enfocar primero en el tema de crecimiento y esta expectativa que hay con esta Venezuela, esta nueva Venezuela, como muchos la han llamado, ¿no? Donde lo que se observa en el corto y mediano plazo es un crecimiento del PIB, tú sabes, a tasa más optimista una, menos optimista una, pero crecimiento. Eso por supuesto que lo que va a traer como consecuencia es que los emisores viejos, por llamarlo de alguna manera, no malinterpreten, pues sigan participando más y que hayan nuevos actores. Y probablemente voy a tratar de no repetirme mucho sobre todo lo que ya Ramiro y José Tomás pues estuvieron exponiendo, ¿no? Entonces, es un entramado empresarial que se va a estar incorporando, por lo menos esa es la aspiración, ¿no? O sea, que donde impere el know-how, no el know-who, donde, tú sabes, la eficiencia sustituya la explotación de arbitrajes que se perpetúan en el tiempo y que tanto daño hicieron. Entonces, fíjate que en ese contexto, pues, ¿no? De nuevos jugadores, más jugadores con nuevas, tú sabes, competencias, paso al tema de instrumentos. Y fíjate que menos mal que no lo mencionaron, pues si no me quedaba sin nada. Estaba uno que está muy de moda, que son los bonos verdes, ¿no? Son todos instrumentos ligados a estos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, un mercado que es bastante profundo, un mercado que una estimación reciente que extraje de una conversación pues con el profesor Urbi Garay en el IESA, decía que era un mercado de ahorita más o menos el 35% de las emisiones de bonos a nivel mundial son de esa naturaleza. Estamos hablando de unos 165 mil millones de dólares aproximadamente, y que son unos bonos bien interesantes, ¿no? Porque están tocando unos temas como, por ejemplo, energía renovable, transporte limpio, agua, etcétera, cosas nuevamente vinculadas a la sostenibilidad, y donde de hecho ya en mayo de 2025, en Muscaquí y Chuleta, en mayo de 2025 ya había una alianza, o se dio una alianza entre la Bolsa de Valores y el PNUD, ¿no? Donde ahí se tocaban temas relativos a desarrollo sostenible, donde se da educación sobre el tema, hay un diplomado de 100 y pico de horas, ahí se proyecta hasta la creación de que las empresas sean calificadas en función de el grado de cumplimiento de desarrollo sostenible, y todo eso son casos muy interesantes, ¿no? Son instrumentos además donde hay no un juego de suma cero, ¿no? O sea, allí el emisor sí utiliza los recursos, digamos, hay dos grandes vertientes, ¿no? Se utiliza los recursos en lo que ha sido, digamos, su uso de fondo declarado, o en el transcurso de la vida de ese instrumento. Se alcanza la empresa, tú sabes, algunas de estos objetivos de desarrollo sostenible, pues baja el cupón, baja el interés al que la empresa se está apalancando, pues, ¿no? O sea, hay un incentivo claro allí. Y bueno, por la parte del inversionista está alcanzando un nivel de riesgo y retorno bastante, diría, satisfactorio, pues, ¿no? Una empresa que en teoría cumpla con estos objetivos técnicamente sostenible en el tiempo, y por lo tanto su perfil de riesgo no es el mismo que el perfil de riesgo de una empresa que no tenga estas características. Entonces, fíjense, por ejemplo, y permítanme, por ejemplo, leer un par de casos, ¿no? Regionales. Chile es el líder, sin duda, a nivel de la región. Ellos emitieron el primer bono vinculado a la sostenibilidad, un bono soberano. Fíjense las metas: reducción de las emisiones de gases y que 60% de la energía provenga de fuentes renovables. Estoy leyendo, ¿no? México, por ejemplo, es otro pionero también en bonos soberanos enfocados en reducir la brecha de género y mejorar servicios públicos y mejora de servicios públicos en municipios pobres. Entonces, fíjense la naturaleza
de este instrumento que, bueno, es diferente de muchos que nosotros hemos visto. Bueno, ya hay un tema aquí de impacto que, bueno, no deja de ser un punto de agenda a nivel mundial relevante. Esto por un lado. Luego, no quiero ser aquí repetitivo, pero no puedo dejar de tocar el ecosistema emprendedor, ¿no? Donde Ramiro ha jugado un papel fundamental y de hecho en mis notas yo tenía acá la experiencia de Venezuela Mobility Ventures, o sea, ese esfuerzo que se hizo por acercar, recuerdo el evento, el concierto que se dio, no me acuerdo dónde fue, Ramiro, creo que fue en la casa del artista o en la sala de acción social en la sala social, una cosa muy interesante porque lo que se decía era, bueno, ahí Gerson agarró y dijo, bueno, lo que pasa es que los inversionistas por un lado y los fundadores van por otro, pues, ¿no? Entonces, ese tipo de vehículo yo creo que debe reproducirse a sabiendas y hay que ser cuidadoso de que este es un activo distinto a cualquiera, pues, ¿no? Y por aquí me refiero a la startup. O sea, la startup es un activo que por su naturaleza ella no es la que te va a devolver el retorno a la inversión, por lo menos en el mundo, ¿no? Te lo va a devolver un tercero. Entonces, bien sea porque la compró un competidor o un proveedor o lo que fuere, la compró un cliente, eso es una operación de fusión y adquisición, bien sea porque en alguna de las rondas de financiamiento un inversionista a través de una ronda secundaria compró las acciones de quienes habían participado en rondas anteriores, o bueno, el caso que nos toca y que es más directo aquí en la bolsa, bueno, una empresa de esta que una vez que ya transitado durante unos cuantos años bajo la égida de inversionistas institucionales, bueno, ya está lista para buscar otra fuente de financiamiento, que en este caso ya sería una oferta pública inicial, que por qué no. Algunas de estas empresas nosotros las veremos aquí y sucedería lo que mencionaba Ramiro hace unos minutos atrás, pues, ¿no? Así como las empresas ahorita de mayor capitalización en Estados Unidos son estas empresas de corte tecnológico, probablemente eso sea algo que suceda aquí. Lo otro, mira, Carlos, te quería comentar, hay un tema que puso en la mesa José Tomás, que es la tokenización de los activos. Y todo ese tema asociado a algo que históricamente nosotros, como lo mencionó también Nori, éramos pioneros, éramos vanguardistas en el uso de la tecnología y bueno, por distintas razones ya sabidas por todos, ahora estamos en una bolsa de valores que no está en el tope, vamos a decir, de esa vanguardia tecnológica. ¿Qué crees tú y qué cosas, qué instrumentos crees que se pudieran desarrollar o modificaciones o actualizaciones como para atacar ese tema de la actualización tecnológica y ponernos otra vez en la vanguardia? Es que ahí no tengo mucho que agregar con lo que dijo José Tomás, precisamente el tema de la tokenización que permite, digamos, es una titularización 2.0, ¿no? Que va a permitir en última instancia que más participantes con menos músculo de los que participan de una titularización puedan participar de los retornos que un activo, bien sea inmobiliario, turístico y líquido, activos de esta naturaleza, se puedan tokenizar a través de estas plataformas de blockchain, sí, pues se favorezcan, pues, ¿no? Y puedan participar de ello. O sea, la tokenización es una, tú sabes, entra dentro de lo que serán los activos digitales, creo yo, y sin duda que es importante. No, por ahí no tendría mucho más que agregar. Y en la parte tecnológica, ¿qué crees tú que hay que hacer para que la operativa del mercado bursátil venezolano sea mucho más ágil y ¿cómo se llama? Y adecuado a estos tiempos en que los procesos tienen que ser como casi que instantáneos y que en este momento no lo son? Son temas 3 en general. Entonces, ¿cómo puedes tú hacer que eso mejore, vamos a decir, en el tiempo? Sí, nuevamente, fíjate, ya eso lo tocamos. O sea, aquí es
incorporar dentro de todos estos procedimientos, estas empresas de transformación digital que pueden hacer que estos procedimientos, que ya el tema 3 se reduzcan a procedimientos instantáneos, pues, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? La verdad es que no lo conozco, pero una vez que el mercado, como te decía, con nuevos actores, nuevos participantes, más empresas participando, más empresas teniendo equity allí, que en algún momento puede haber una aplicación donde tú puedas agarrar, comprar y vender las acciones, si es que ya no existe, comprar Perdón y que te vender interrumpa, Carlos. Eso sí existía, porque al principio la bolsa era tema 6 y se logró llevar a tema 3 y después con el neteo multilateral que se hizo en plena crisis, empezando la crisis de los 90, se facilitaba todo el cambio porque podías hacerlo en temas en T. No tenías que estar esperando. Esos son artículos que se le incorporaron al reglamento de la bolsa en aquel momento. Bien, pero como fíjate que el punto lo tocó José Tomás y también Ramiro, pues no, o sea, pasa por un tema todo esto de aprovechar toda esta ola de transformación digital para incorporar todo eso a los procesos de la bolsa y disminuir estos tiempos, tratar de llevar todo esto a lo instantáneo, ¿no? Fíjate que eso facilita, y era otro de los productos que no quería dejar de mencionar. Ya hablamos del tema de los emprendimientos, de las startups, toda la problemática no la problemática, sino la forma de abordarlo. Yo creo que la forma de hacerlo es facilitando que haya más Venezuela Mobility Ventures y que se financien bien como lo hicieron ellos o como lo hizo otro. Pero hace falta otro tipo de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, sería fantástico tener un ETF que siga al índice de la bolsa, por ejemplo, que siga, por ejemplo, alguno de sus componentes, ¿no? Al industrial, al financiero. Por supuesto, yo entiendo las limitaciones que puedan haber, sobre todo las que mencionaba Francisco, y creo que todo, con respecto a la liquidez, que son básicos o son una condición necesaria para que estos instrumentos se puedan poner a disposición de uno como inversionista, pero yo me sentiría bastante cómodo alocando algo de patrimonio allí. Y otro que en su momento existió, y seguramente la señora Nori me va a decir, pues que estuvo la CACOF, pero es que hace falta, sabes, que haya nuevamente productos derivados, pues que se estén comercializando ahí, opciones y futuros. Bueno, ¿y sabes quién? Bueno, eso se hizo. Nosotros tuvimos un proyecto que trabajamos para tener la Cámara de Opciones y Futuro, y había que cerrar los libros en algún momento y tener con el Banco Central la comunicación, y no fue posible en aquel momento. O sea, bueno, te estoy diciendo lo que me gustaría, hacia donde pudiéramos ir, pues, ¿no? O sea, todo eso se puede hacer, eso es necesario. Que va a haber pensando que va a haber, yo sé que hay una cosa, pensando que no está apuntado por unos instrumentos y te estoy diciendo cuáles son los que quisiera ver, lo que me gustaría ver. No solamente instrumentos especulativos, sino también instrumentos que permitan cubrir riesgos, pues, ¿no? Claro. Y por último, algo que todos mencionaron, ¿no? Pero que todo esto es relevante, pero en un contexto, y yo creo que cada uno lo ha mencionado, de educación, ¿no? Tiene que haber, y el esfuerzo de educación debe ser relevante, y no solamente el inversionista, debe ser desde los pupitres, pues, ¿no? Que se enseñe desde temprano la importancia del ahorro, de un presupuesto, que es el dinero, que es un banco, que es la bolsa, que es una acción. Un niño jugando con una plataforma, comprando y vendiendo acciones, va a un pullero, se lo aseguro. Entonces, ese tema de educación financiera es relevante, y más allá de las ventajas que trae la educación de por sí en cuanto a movilidad social, en cuanto a inclusión, en cuanto a nivelar el terreno de juego, cuando nosotros podemos juntar el tema educativo de las aulas más el de la transformación digital, pues se logran objetivos importantes. Y fíjense que hay una parte que quiero añadir aquí con respecto a la educación, y el tema institucional que todos han tocado tangencialmente, y que esa es el área que yo me ocupo de investigar, pues, ¿no? El área institucional. Pero fíjense que hay una correlación muy elevada, pues, ¿no? Y casi que causal entre confianza y desarrollo de los mercados de capitales, ¿no? Y educación y desarrollo de los mercados de capitales. Es más, hay unas relaciones cuando ambas variables interactúan, se ve que los mercados de capitales se desarrollan más cuando hay
digamos, bajos niveles de educación en aquellas situaciones, países donde la unidad de medida que corresponde, donde hay más confianza, y viceversa, donde hay menos educación, hace falta que haya mayor confianza. Entonces, el tema de la confianza, cuando no se está muy educado, la persona lo que está viendo es el símil que hacen en la academia, es que, bueno, estoy poniendo un dinero y no es muy distinto lo que estoy haciendo aquí en la bolsa a lo que me hacen en un parque, que meten una pelota debajo de un vasito, me lo mueven y después la plata desaparece. Pues, ¿no? Entonces, son temas relevantes que hay que abordar asumiendo que esto va a crecer, pues, ¿no? Que es mi hipótesis de partida. Sí, mira, gracias, Carlos. Mira, quisiera que abordáramos ahora un tema como muy interesante para terminar el conversatorio, que es el tema sobre la disposición democrática de los activos no estratégicos del Estado. Quisiera saber ¿qué piensan ustedes, los invitados, todos, sobre cómo visualizan que la canalización de esa entrada y salida para ese mercado de activos del Estado no estratégicos sea a través de la bolsa de valores? ¿Y qué opinan? Me gustaría quizá empezar por la misma Noris, que empezara sobre esto, ¿no? Bueno, ya en los 90, en finales de los 90, hubo la mayor emisión que se pudo hacer en Venezuela cuando se estaba vendiendo un paquete de las acciones de CanTV. O sea, y la bolsa fue fundamental en ese proceso de darle a más de 100.000 personas que pasaron a ser propietarios de parte de la CanTV, y disfrutaron de los dividendos, y se hizo un trabajo bien importante. Yo creo que muchos de los activos que el gobierno tiene, por ejemplo, pongo un ejemplo nada más, hay una inmobiliaria del Estado que recogió parte de los activos inmobiliarios de Fogade. Todo eso podríamos hacer una tokenización, como dice muy bien José Tomás, y hacer emisiones vía la bolsa y dejar participar. Creo que sería una fuera muy importante hacerlo para recuperar la confianza en los inversores. Tú, José Tomás, ¿qué nos puedes decir? Mire, ha tocado un tema importantísimo y del cual tuve mucha experiencia en la época de los 90, cuando empezó la privatización, que la manejaron a través del Fondo de Inversiones de Venezuela, y la primera privatización, gracias a Dios, tuve la suerte de participar, que fue la venta de Viasa. Y yo creo que lamentablemente este gobierno ha venido haciendo ciertas privatizaciones, ellos no la llaman así, tienen otro nombre, disposición de activos, y no lo han hecho de manera transparente. Para que esto tenga éxito, tiene que ser totalmente transparente, competitivo, donde todo el mundo tenga oportunidades de presentar sus credenciales, y donde el Estado a través, pues sería fabuloso si es a través de la bolsa. Creo que la bolsa perfectamente lo puede hacer. La bolsa acaba de hacer el año pasado y este año la subasta de los medios eléctricos de varias frecuencias digitales que han salido, y ha sido exitosísimo. O sea, que tiene una gran experiencia de que la bolsa podría ser el vehículo para hacer toda esa subasta y de hacerlo de manera transparente. Imagínate que en ese fondo que manejaba antes este señor Alex Saab, ahí se entregaron a empresas turcas, compañías de café, de una manera sin ninguna transparencia, totalmente un secreto, basado que si en la ley es antibloqueo, que lo que promueven es el secreto. Eso no puede seguir así, eso tiene que cambiar, tiene que ser algo totalmente transparente, que todos podamos participar, primero los banqueros de inversión como asesores, y luego asesores de la parte de compra, y asesores del área de venta.
Eso es fundamental y que todos podamos participar. Así que yo creo que, bueno, que has dado en el clavo. Sería una gran oportunidad para la bolsa promover eso. Cuéntanos, Ramiro, ¿qué opinas Plenamente de tú? acuerdo. Creo que además la realidad está apuntando a que eso tiene que ser desmontado y bueno, y la bolsa es el sitio indicado, pero hay que tratar de que la bolsa sea hay que ponerlo ahí. No sé si va a llegar solo. Creo que hay que hacer un trabajo para vender la bolsa como el estrado para eso, pero plenamente de acuerdo. Creo que es una oportunidad única. Pero creo que además el post-venta es lo más importante para efectos del mercado. Porque si recuerdan ahí, por ejemplo, pensemos en el Banco de Venezuela, Electricidad de Caracas, Sidensa, eran de los grandes emisores de transacción, o sea, sus acciones eran de las más transadas. Aquí lo importante es eso, y eso le daría profundidad, porque habría fórmulas que actores como José Tomás diseñaron bien en su época. Se le dio espacio importante a pequeños inversionistas, incluso a trabajadores. Ahí tenemos lecciones aprendidas del caso de Sidor, por ejemplo, que ya sabemos los errores que no hay que cometer. Pero digo, una vez privatizada, lo más importante es que se mantenga en la bolsa un volumen suficiente primero para la liquidez de la propia empresa y de los accionistas de la empresa, y darle espacio a accionistas grandes, pequeños, evitar un poco lo que pasó con AES cuando compró la electricidad, que sacó del mercado al principal, el título que se transaba más, ¿no? Pero con reglas que creo que debemos pensar más elaboradas para el evento después de la venta, que es que queden en el mercado. Claro. Francisco, es así, Ramiro. Cuando nosotros fuimos a la venta de las acciones de CanTV, se hizo primero que nada un roadshow por todo el país explicándole a la gente lo que podía comprar y lo que podía esperar y qué era lo que se iba a vender. Y después se abrió hasta un call center para que todo el mundo que tuviera una duda podía conocer de las acciones de CanTV. O sea, se hizo todo un trabajo de educación. Y para finales también de la década del 2000, nosotros tuvimos la posibilidad de hacer viajes por todo el país dando educación financiera a las mujeres. Nos dedicamos a las mujeres, que supieran hacer un presupuesto, que supieran el valor del ahorro en determinado momento. O sea, yo creo que hay que volver sobre lo que ya se ha hecho. No estamos inventando las cosas, hay que hacerlas de nuevo, tomar las rutas de la educación. Alguien decía en aquel momento que la bolsa era más difícil que la cartilla, ¿cómo se llama? Lo de la revista de que salía de los caballos el día martes. Sí, que la bolsa era más difícil que Gaceta Hípica. Y yo se los dije, aquí no es verdad eso. Estudiar en la bolsa es más sencillo que estar leyendo esa Gaceta Hípica, ¿ok? Así que lo podemos hacer. Hay que creer en la educación, que lo dijo José Tomás y lo han dicho todos, ¿ok? Eso es fundamental. Y lo otro es la seguridad jurídica. Nada de estos activos que están en esas inmobiliarias o en la oficina esa que tenía el señor pueden salir a la venta si no se cumplió con todos los requisitos, porque van a haber muchas demandas de gente que le quitaron y no pagaron. Ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Los cementeros. Los pequeñños inversionistas fueron los que se la iban perdiendo, porque a los grandes inversionistas les pagaron la expropiación, pero los pequeños inversionistas, accionistas no, y todavía hoy es el día que ni siquiera los reciben. Yo creo que eso es una de las cosas que hay que solucionar. Un activo que vaya a salir a la venta tiene que tener un proceso de due diligence, de exigencia, que esté transparente toda la propiedad.
Sí, mira, Nori, quisiera saber la opinión de Francisco y de Carlos al respecto de lo que estamos hablando de este proceso de asignación de los activos no estratégicos del Estado. Cuéntanos, ¿qué nos pueden comentar, Francisco? Bueno, sí, yo creo que tal como creo que todos estamos de acuerdo en que eso sería una gran oportunidad para el Estado y para la bolsa en incrementar los activos que se trancen y la profundidad del mercado y todo lo que eso representa. Como dice Nori, creo que hay que hacerlo muy bien y obviamente eso tiene que estar muy limpio. Lo digo en el caso familiar, nosotros tuvimos una expropiación y bueno, eso es un desastre si no se hace bien y si no se tienen todos los términos legales claros, porque puede haber muchos demandas. Sí, quisiera preguntarle a Carlos sobre las valorizaciones de esos activos. ¿Qué nos pudieras decir? Porque eso es como un aspecto clave para el proceso de lo que ya hemos dicho privatización o esa asignación. Cuéntanos, Carlos. Sí, a ver, no, mira, hay que entrar a hacer, como decía Nori, un proceso de vía diligencia, entender bien cuál es la verdadera capacidad de generación de caja de esto. Y si esto va a pasar por la bolsa, va a haber, digamos, una asignación de algunas acciones de estos activos estratégicos de la bolsa, tiene que estar bien valorado. Para valorarlo nuevamente, tienes que entender cuál es el perfil de generación de caja, los riesgos a los que están sujetos esos flujos de caja, la incertidumbre en la que están sujetos esos flujos de caja, y allí lo que va a estar obteniendo es el valor de mercado de esas acciones, ¿no? O sea, no escapa de un proceso de valoración normal. Lo único es que la debida diligencia tiene que ser exhaustiva. Ese es el principal paso, porque, bueno, no sabes cuántos muertos va a encontrar el proceso. Claro. Pero pasa por allí. Claro, hay un caso emblemático que lo estaba mencionando Nori, que es el de Vencemos. O sea, más de 6.000 accionistas de la compañía fueron maltratados comparado con el accionista mayoritario. Y eso generó una diferencia, vamos a decir, una falta de transparencia que fue afectada en el mercado de valores. Yo creo que ese tipo de cosas tenemos que procurar el que efectivamente ese tipo de procesos queden absolutamente como que sin posibilidad de ocurrir. No sé si, Noris, quieres terminar un poco con las perspectivas del mercado y bueno, y cerrar el conversatorio. ¿Ok? No, claro. Mira, yo creo que todo lo que hemos mencionado, se ha mencionado aquí, es importante para el buen desarrollo de un mercado de valores, de un mercado que llegue a todo el país, que llegue a los inversionistas, que puedan los jóvenes, en vez de comprar otras cosas, puedan invertir en estas empresas, que las hayamos colocado con toda la transparencia que haga falta. Necesitamos de seguridad jurídica, de seguridad en el área cambiaria. Eso es muy, muy importante para el buen desarrollo de un mercado de capitales y poder asumir todos las cosas que están pendientes y tratar de convertir a Venezuela en un mercado de valores como se lo merece, grande, y que pueda disponer del ahorro de las personas. Hoy en día tenemos 62.000 inversionistas en la Caja Venezolana de Valores. Eso es muy, muy, muy importante. Y se logró hacer porque fue tarea de hablar con todos los que tenían que ver con los agentes de traspaso, que fueron los primeros, se debe recordar José Tomás, el mismo Ramiro, eran los primeros que se oponían a la institución Depósito de Valores en Venezuela. Y se logró hablando con todos los agentes de traspaso. Yo me gusta muchas veces contar las anécdotas. Cuando yo fui a visitar al presidente de un banco para decirle la importancia que nos apoyara en la Caja de Valores, él me dijo, ¿y cómo sé yo entonces quién compra y quién vende mi acción todos los días?
Yo le contesté, a usted lo que le interesa es su flujo de caja. Que le paguen. No otra cosa. Entonces, yo creo que hay que empezar a explicarle a la gente de nuevo en este país qué es el mercado de valores y cuáles son las garantías que tenemos, lo que podemos alcanzar. Bueno, muchísimas gracias. Y mira, quiero quizás cerrar con la recomendación de un libro que tuvieron a regalarme Vicente y José Tomás Carrillo sobre el pasado, presente y futuro del mercado de valores en Venezuela, que puede ser un excelente soporte como para ese proceso educativo que necesitamos en el mercado de valores. Bueno, les agradezco. Bueno, agrego, Francisco, el que esté interesado en el libro, con mucho gusto se lo damos aquí en la Casa de Bolsa, en Maximiza Casa de Bolsa, me escriben y se lo entregamos a quien lo necesite. Que tenemos hicimos una edición bastante grande que yo creo que ahora mi primo Vicente va a tener que actualizar, porque ya han pasado 3 años. Han pasado muchas cosas en los últimos 3 años. Pero bueno, aprovecho de darle las gracias a ustedes por este conversatorio y espero que haya sido útil. Y bueno, seguimos a la orden para lo que necesiten. Así que muchísimas gracias a todos. Ramiro, ¿quieres despedirte? Francisco y Carlos. Carlos. Un gran gusto compartir con todos. Muy amables por escucharnos. Gracias. Gracias a todos por la invitación y a todos los que nos escucharon. Muchas gracias. Carlos Meneses. Muchas gracias a todos. Lo quiero felicitar. Quedó excelente. Y bueno, estarán invitados nuevamente próximamente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Saludos. Gracias, hasta luego. Saludos. Bueno, gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego.